Mm, Mi nombre es Carlos Sandoval, trabajo en la Universidad de Costa Rica y le doy la bienvenida a el tercer episodio de esto que hemos llamado una serie titulada Preparemos un diseño de investigación. El objetivo de esta serie es colaborar con la formulación de proyectos de tesis, bien sea de grado o de posgrado, y pues también pues invitar a otras personas que están en distintas fases de los estudios universitarios a considerar la posibilidad de ver estos episodios y de juzgar su utilidad. Eh, de manera que muchas gracias de antemano. Sí, como dicen los youtubers, claramente más jóvenes que yo, pueden darle like o compartir o asociarse al canal de YouTube y pues si lo consideraran pertinente, pues pudieran compartir el video o los videos. Este es el tercero, decía, de esta serie y en esta ocasión nos vamos a concentrar en la aproximación teórico-analítica. El primer video fue una panorámica de las distintas etapas del diseño de investigación. El segundo video fue eh, dedicado a la preparación del estado de la cuestión y este tercero se concentra en la aproximación teórico-analítica, usualmente o tradicionalmente conocida como marco teórico. De manera que sobre eso nos vamos a concentrar en este video. Si tuviésemos que recapitular el segundo video, pues tal vez la idea principal es que la revisión de literatura, más que un resumen de lo que se ha publicado en el tema que la persona o las personas han elegido, se trata de discutir la literatura. El paso del resumen a la discusión de la literatura es realmente crucial e importante y para eso decíamos que hay 5 preguntas fundamentales que se pueden responder en eh, en la sección dedicada al estado de la cuestión o de la revisión de literatura. Una pregunta fundamental es cuáles son los aportes principales de la literatura. Una segunda es cuáles son las contribuciones empíricas más sobresalientes. La tercera, cuáles son los vacíos de la literatura. La cuarta, cuáles serían las contribuciones que la investigación que se planea hacer podría aportar al conocimiento sobre un tema. Y la quinta, cuáles son las perspectivas teóricas que emergen desde la revisión de literatura y que nos conecta justamente con esta entrega de hoy, con este tercer video que justamente se titula Aproximación teórico-analítica. Entonces vamos a hacer esa transición entre el apartado de revisión de literatura y vamos a ir poco a poco llegando a la aproximación teórico-analítica. Como decíamos entonces, un resumen del video anterior es cómo pasar de un resumen de la literatura a una discusión de la literatura. Y en el video de hoy podríamos decir que el reto principal es cómo ir de una lista de conceptos a una aproximación literalmente teórico-analítica, es decir, cómo tejer los conceptos y no solo exponerlos, digamos, como en un listado comentado de conceptos. Entonces, en la revisión de literatura pasamos de el resumen de textos a la discusión de la literatura y en la aproximación teórico-analítica pasamos de un listado de conceptos a una, digamos, a una aproximación, a un tejido de conceptos. Deliberadamente yo he evitado utilizar la noción de marco teórico, porque marco teórico pareciera ser como una caja, como un marco literalmente. Y me gusta más esa expresión aproximación, que es no tanto desarrollar o resumir una aproximación teórica, cualquiera que ella sea, y más bien pensar que la teoría es una, digamos, una manera de comprender un fenómeno, ¿verdad?
una aproximación o aproximaciones, también podríamos decir, en el sentido de que no hay una sola. Y en su conjunto, estos videos, pues, procuran aportar a esa construcción, a lo que podríamos llamar metafóricamente la cocina de la investigación. Por eso ustedes ven detrás mío los utensilios que utilizamos acá en mi casa para justamente para cocinar, ¿verdad? La cocina puede ser una metáfora útil para pensar cómo se trabaja la investigación, ¿verdad? Hay que tener ingredientes, hay que tener utensilios, hay que preparar los ingredientes, hay que cocinarlos, la temperatura no puede ser ni muy alta ni muy baja. Es decir, en el arte de la cocina encontramos muchas enseñanzas acerca de cómo hacer investigación y cómo hacer muchas cosas en esta vida, incluidas organizar la vida, valga la redundancia. Bueno, pero ahora sin más, vamos a ver la presentación eh, que versa sobre justamente la aproximación teórico-analítica. Déjeme nada más cargarla. eh, un momentito, aquí la tenemos y ya pronto va a estar en, compartida en la pantalla. Vamos a poner la pantalla completa. Y aquí está. Decimos lo primero, ¿verdad? Que nos vamos a alejar de esta noción de marco teórico, entendido a veces como una cosa encerrada en sí misma, encapsulada. Y también nos vamos a alejar de esta idea de la lista de conceptos. Y nos vamos a ir más a una mirada más analítica, en donde los conceptos están en función de comprender mejor mm, el tema que queremos investigar. También decir, ¿verdad? Y no está de más reiterarlo, como lo hemos hecho en videos anteriores, que este año 2025 estamos celebrando el 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, y en este marco, pues esta es una muy puntual y sencilla, modesta contribución a mejorar la calidad de la investigación de posgrado y sin duda también de grado. Y también nos anima digamos, una máxima, un anhelo para nada secundario, que es cómo hacer más pública la universidad pública. Utilizamos recursos de toda la sociedad costarricense y queremos devolverle a esa sociedad costarricense parte de su inversión. Por eso estos videos son de acceso libre para personas costarricenses en otros lugares que por alguna razón los pueden o no juzgar útiles, ¿verdad? De manera que bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están integrando. Bueno, aquí está más o menos digamos, los contenidos que vamos a trabajar. ¿Qué no debería ser un marco teórico? ¿De qué se alimenta un marco teórico? ¿Qué se propone el marco teórico? Luego vamos a hacer ese viraje del marco teórico a una aproximación analítica. Les voy a contar un poquito de mi propia experiencia como estudiante de posgrado. Hemos dicho en varias ocasiones que quizá lo que más ayuda a aprender a investigar es muy sencillo, investigar. Entonces, ahí les voy a compartir, digamos, un pequeño secreto de cocina, que no tiene nada de extraordinario, excepto que es mi propia ruta de aprendizaje. Y por último, vamos a ver las implicaciones de la perspectiva teórico-analítica, porque de la perspectiva teórico-analítica nos vamos hacia la formulación del problema y de los objetivos. Y de allí a la metodología, de manera que estamos, podríamos decir, como en la mitad, cerrando la primera parte del diseño de investigación, que como hemos dicho, en términos generales, ¿verdad? Puede tener una extensión de 25, 30 páginas a doble espacio, en 12 puntos, para que ustedes también tengan una idea, digamos, que en términos de extensión, dónde estamos, ¿verdad? Por supuesto que es solo una recomendación, una sugerencia, una aproximación, porque finalmente si algo se aprende en investigación es que no hay recetas ni hay prescripciones, ¿verdad? Hay orientaciones, hay recomendaciones, pero nada más. La investigación
sea en ciencias experimentales, sea en las humanidades, sea en cualquier campo, es siempre un trabajo creativo. Eso no lo podemos perder de vista. Estas son sugerencias, apenas sugerencias de algo que siempre está por hacer. Siempre hay distintas maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Una cosa es el apoyo y el acompañamiento y otra es clausurar la creatividad. Eso jamás, la creatividad e investigación, podríamos decir, no se negocia. Bueno, ¿qué debería ser un marco teórico? Ya adelantamos un poquito esa idea. Un marco teórico no debería ser una exposición de conceptos, un listado comentado de conceptos, eso no. Peor aún cuando no tienen relación entre sí, entre los conceptos, ni de estos con el tema propuesto. Tampoco un marco teórico debería ser la exposición de una tradición teórico-investigativa en sí misma, sin enfoques, sin relaciones con otros enfoques. Eso no debería ser, ¿verdad? Independientemente de cuál sea esa tradición. En las ciencias sociales, especialmente, que es mi campo y por eso puedo ser autocrítico del espacio donde yo elaboro, a veces tenemos esa, esa tradición, si pudiéramos llamarla así, de resumir una tradición, véanse el marxismo, el psicoanálisis, los debates feministas, como un fin en sí mismo, como encapsulados. Por eso la crítica a la noción de marco teórico, sin vínculos con otros enfoques ni con el tema por desarrollar. Y una tercera cosa que no es el marco teórico, es un ensayo sobre la teoría, una discusión o un comentario sobre la teoría sin relación con el resto del diseño. Entonces, tal vez lo primero que podemos decir es que hemos tratado de precisar lo que no debería ser una aproximación teórico-analítica, ni una lista de conceptos, ni la exposición de una tradición, ni un ensayo dentro del diseño. Podríamos decir, echando mano de imágenes o de resúmenes que han dicho otras personas con una trayectoria infinitamente más consolidada que la mía, que los conceptos son herramientas, herramientas para pensar. La aproximación teórico-analítica es una herramienta para pensar, para ver un fenómeno, ¿verdad? Eso es, no, la teoría no es un fin en sí mismo. Eso es una idea muy importante, más en términos negativos, ¿verdad? Lo que no es. Poco a poco nos vamos a ir aproximando a lo que debería ser. Hacia ahí vamos. En un momento estaremos allí. ¿De qué se alimenta el marco teórico? Bueno, el marco teórico, como decíamos al final del estado de la cuestión, se alimenta de la revisión de la literatura, es decir, de aquellas pistas teóricas y conceptuales que van emergiendo cuando vamos revisando la literatura sobre el tema. También hay conceptos más generales que muy a menudo puede que no estén en estudios específicos, pero son esos conceptos que podríamos llamar sombrilla o paraguas que iluminan muchísimo un campo de investigación, ¿verdad? Y que son particularmente importantes. Es muy importante también, valga la redundancia, tener presente que eso que llamamos marco teórico muy a menudo gana, se enriquece cuando se alimenta de tradiciones diversas. Podríamos decir que las zonas más fértiles del conocimiento son aquellas en donde los conocimientos se hibridan, cuando tradiciones teóricas, metodológicas entran en contacto. Por el contrario, por el contrario, cuando siempre se trabaja desde una misma perspectiva, sin relación entre conceptos, sin relación entre tradiciones, digamos, hay una tendencia decreciente de resultados, es decir, hay una suerte de canonización de un cierto conocimiento. Por eso, este concepto de zonas de contacto es muy importante, es decir, las tradiciones, en la medida en que se vinculan, se hibridan, se enriquecen. Pasa igual en la naturaleza. Sin duda, quienes saben lo saben mejor son quienes, por ejemplo, trabajan
con insectos que llevan y traen néctares, llevan y traen y hacen posible que la vida se reproduzca. Bueno, eso que lo vemos en la naturaleza, que lo vemos cuando hay frutos, cuando hay flores y las aves, y los insectos ponen en contacto esos néctares, también ocurre, esa fertilización también ocurre en el campo de la ciencia, ¿verdad? Por eso hay que estar abiertos y abiertas a distintos conocimientos y no, para decirlo también con una imagen propia de la cocina, no cocinarnos siempre en la misma salsa. Digamos que volviendo a la cocina, podríamos decir de que comer siempre lo mismo o cocinar siempre de la misma forma algo tiende a aburrir. Por eso las culturas nos traen distintos ingredientes, distintas recetas, porque la vida es por definición diversa y esa diversidad tiene que incorporarse en el trabajo de investigación. Bien, ¿qué se propone el marco teórico? Pues, es decir, que el marco teórico o la aproximación teórico-analítica se propone situar el tema en el contexto de la literatura. Es decir, se trata de pasar, por decir así, de un tema a una problemática, de una pregunta a una problemática. Es decir, nutrir nuestra comprensión, nuestra formulación del problema con conceptos que enriquecen la forma en que se elabora eh, la explicación de un cierto fenómeno. Podríamos decir también, se trata de pasar de una visión, si se quiere, de sentido común a una comprensión más elaborada del tema. Y los ejemplos pueden ser muchos, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, también un ejemplo de ciencias sociales, que es el campo que conozco un poquito mejor. En los últimos años ha ocurrido un fenómeno muy interesante. Ha emergido un concepto que era, digamos, un concepto especializado, más propio de los estudios urbanos, que se llama gentrificación. A veces incluso, bueno, que es prácticamente un anglicismo, porque la palabra, lo que hemos hecho en castellano es convertir gentrification en gentrificación. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, esa palabra quiere dar cuenta de cómo sectores sociales con recursos económicos se apropian de espacios urbanos o espacios no urbanos que habían perdido valor mercantil y allí se empiezan a edificar propiedades que adquieren un gran valor. Y eso va desplazando o excluyendo a las personas que no pueden adquirir propiedades en esas zonas que se han revaluado o que bien se ven obligadas a salir de sus lugares tradicionales de vida porque no pueden pagar, digamos, los costos de servicios, de impuestos que hay en esa zona. Bueno, ese es un concepto y un caso muy interesante porque es una palabra que nos ha ayudado a entender algo que antes podríamos decir que a nivel de sentido común lo sabíamos, pero no teníamos un concepto para nombrar. Y así hay otros ejemplos, ¿verdad? Recuerdo yo, para citar a una persona que quiero mucho, que es mi mamá, que alguna vez me dijo, viendo el canal de televisión de la Universidad de Costa Rica, tomó el teléfono y me llamó y me dice, mira, estoy ahí viendo un programa donde hablan de un concepto que seguro vos lo conoces y vos conoces a la profesora que está hablando de eso, que se llama género. Y ese concepto de género es muy interesante, me dice ella. Yo sabía todo eso que ella dice, pero yo no sabía que eso se puede comprender mejor a través de un concepto como género. Y mi mamá, que en este 2025 se aproxima a los 90 años, podríamos decir que enriqueció su comprensión de los procesos sociales, de su propia vida, de su propia biografía,
a partir de algo, de un concepto que le ilumina, le pone en contacto varios segmentos de la vida y que ella dice, ahora sí puedo atar cabos. Bueno, digamos que esta experiencia más coloquial, más familiar, más, si se quiere, personal, nos ayuda a entender cómo pasamos de un tema a una pregunta, a una problemática. El marco teórico o la aproximación psicoanalítica nos enriquece la comprensión de un fenómeno. Ese es el objetivo. Por eso decíamos que el marco teórico hay que verlo como una herramienta y no como un aparato donde metemos a cantidades de citas, pero a veces es como digamos, es como una añadidura. La teoría no se engarza en nuestra propia comprensión del tema. Eso es particularmente importante, ¿verdad? Y por eso también hemos insistido en distintas entregas de esta serie. Preparemos un proyecto de investigación que el problema y los objetivos vienen después del estado de la cuestión y de la aproximación teórico-analítica. Porque ¿qué es lo que detrás de qué andamos? Andamos detrás o nos proponemos, para decirlo de manera más formal, nos proponemos que la revisión de literatura y la aproximación teórico-analítica alimenten la formulación del problema o de la problemática y se materialicen, se expresen, se inscriban en los objetivos. Entonces digamos, hay una lógica de cómo estamos armando esta serie o esta seguidilla, ¿verdad? Empezamos con la introducción, la justificación, el estado de la cuestión y ahora estamos en la aproximación teórico-analítica. Digamos que hay una lógica detrás de cómo estamos pensando organizar el diseño de investigación. Entonces, bueno, en resumen, lo que se propone el marco teórico o la aproximación teórico-analítica es enriquecer nuestra comprensión inicial de lo que queremos investigar. Es pasar de una pregunta a una problemática. Y citamos dos ejemplos, el ejemplo de gentrificación y el ejemplo de género, como dos grandes categorías que nos enriquecen muchísimo la comprensión de un fenómeno que posiblemente a nivel de sentido común ya lo comprendemos, pero que con estos conceptos, digamos, tenemos una comprensión más enriquecida, por decirlo así, más densa de lo que queremos investigar. Ahora, ¿por qué la insistencia de pasar de un marco teórico a una aproximación analítica? Ustedes podrían decir, pero insiste mucho en eso, pero no explica cuál es la diferencia. Y tienen razón, pero aquí en esta filmina lo vamos a tratar de hacer. La aproximación analítica permite identificar los conceptos principales y, más importante aún, sus relaciones. Es decir, queremos, por si pudiéramos decirlo de esta manera, armar una trama, una telaraña de conceptos, que no puede ser muy grande, porque entonces ustedes dirían, pero hay tantas palabras, hay tantas flechas que más bien me perdí. Nos da vértigo de ver una flecha para acá, un concepto para acá. No, lo que queremos es decantar, sintetizar en esa aproximación analítica cuáles son los conceptos y las relaciones fundamentales para entender un fenómeno, un proceso, eh, un tema de investigación, ¿verdad? Entonces, una manera, y eso es lo que yo he aprendido, no es que tenga que ser así. Si ustedes me preguntan, ¿hay otras maneras de hacerlo? Yo les diría, por supuesto que hay una y mil más. Pero la que yo he aprendido y que me parece que en términos prácticos me ha ayudado y por eso se las quisiera comprender, es que la aproximación analítica se puede expresar como un diagrama, como un árbol de conceptos que permite un gran esfuerzo de síntesis para decir, bueno, en resumen, lo que me aporta la literatura y la teoría en mi investigación es esto. Yo voy a tener 4 conceptos centrales y 3, 4, 5, 6 relaciones entre ellas, que es, digamos, como la matriz teórico-analítica con la cual yo voy a trabajar. Y esa matriz
teórico-analítica o esa aproximación teórico-analítica se va a materializar en los términos en que yo elaboro el problema y los objetivos. Puede aparecer en el diseño, puede no aparecer. Pero digamos que el diagrama es una manera que nos ayuda, una guía para escribir esta sección de la aproximación teórico-analítica. Les voy a enseñar o les voy a compartir un pequeño diagrama que a mí me ayudó cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, que como pueden juzgar por las canas, no fue ayer. De hecho, si tuviera que situar una fecha, pues yo diría que en este 2025 estoy cumpliendo justamente 25 años de haber terminado mi tesis de doctorado. Entonces, digamos que es un ejemplo personal, didáctico, que guardo con mucho cariño, eh, porque creo que me ayudó a pensar. Ese es tal vez el único mérito que tiene. Pero les pongo un poquito de contexto para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Mi tesis doctoral en el campo de las ciencias sociales fue o se interrogó por el lugar que tenían las personas nicaragüenses y la inmigración de nicaragüenses en el imaginario social costarricense. ¿Cómo se habla acerca de los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Y por qué se habla como se habla? Fue mi pregunta de investigación, ¿verdad? De la tesis doctoral. Entonces, de la aproximación eh, eh, teórico-analítica, yo fui decantándome por una aproximación que le interesaba ver dos grandes ejes, como ustedes pueden ver en ese diagrama. Un eje es el eje temporal, que yo construí en términos verticales entre lo más coyuntural, es decir, lo más actual, y lo histórico. Todo fenómeno tiene una historicidad que es muy importante de comprender. El otro eje, que acá se expresa en términos horizontales, es el eje espacial, que va a la izquierda de ustedes, del ámbito más público al ámbito más personal. Y claro, cuando nosotros tenemos dos ejes, tenemos cuatro secciones o cuatro cuadrantes, ¿verdad? La, la, el cuadrante superior izquierdo yo le llamaba las narrativas extensas, es decir, aquellas historias, aquellas narrativas, aquellos relatos, aquellas interpretaciones que han resistido el paso del tiempo y que aún hoy siguen existiendo, ¿verdad? Que están en la literatura, en la ficción literaria, están en los documentos históricos, y que constituyen como una suerte de sedimento, que pueden pasar, por decir así, dormidas largos años y cada cierto tiempo se activan. Esas son las narrativas extensas. Del otro lado, en el cuadrante superior derecho, tenemos, digamos, las formas más, digamos, la memoria popular, aquello que no necesariamente está escrito, pero que viaja de manera oral, que, que hay ciertas tradiciones que reivindican esa memoria popular, ¿verdad? Y que logran calar en amplios sectores de la población, eh, y que ustedes pueden ver mm, a veces tristemente en chistes, en anécdotas, que en el caso de la migración muy a menudo hay una memoria popular que reúne elementos, por ejemplo, de xenofobia, sin duda, ¿verdad? Entonces, arriba tenemos dos cuadrantes, que son los cuadrantes históricos, uno más público, uno más personal, más coloquial, podríamos decir también. Y abajo tenemos otros dos cuadrantes. Tenemos el cuadrante que junta lo coyuntural con lo público, que
sobre todo el discurso de los medios de comunicación, hoy diríamos también de las redes sociales, que son las formas a través de las cuales nos contamos cosas hoy por TikTok, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y sin duda por la radio, por la televisión, etcétera, etcétera. Y del otro lado tenemos en el cuadrante inferior derecho, tenemos cómo se junta lo personal con lo coyuntural, es decir, cómo se vive eso ya más en los pequeños grupos, en la vida cotidiana chiquitita, de qué habla la gente, de qué no se habla también, ¿verdad? Eh, Qué sé yo, permítame un ejemplo nada más de una comunidad en la cual he trabajado y donde puedo decir que tengo familia, conozco familias a quienes aprecio mucho, con quienes tengo mucha amistad y mucho cariño, que se llama la Carpio. Es muy probable que muchas de las personas que se refieren a la Carpio, que hablan de la Carpio, nunca hayan ido a la Carpio. Pero la Carpio tiene, en términos de la memoria popular y de la vida cotidiana, un lugar en la sociedad costarricense. A veces aparecen los medios, no mucho en estos últimos años, pero digamos que tiene un lugar en el imaginario social. En general es un imaginario negativo. Y a veces uno puede más o menos tomar infraganti a alguien y decirle, mire, usted me ha venido contando de la Carpio, dígame una cosa, usted va a menudo, tiene familia ya, parientes, amigos, amigas, y la persona suele decir, no, 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 yo no conozco, yo nunca he ido, y obviamente no tengo familia, pero al mismo tiempo les describe a usted la comunidad. En ese sentido es que hablamos de que las formas en que nos explicamos el lugar de un grupo social, en este caso los migrantes, como parte de una sociedad, en este caso Costa Rica, tiene estas cuatro dimensiones, ¿verdad? A partir de estos cuatro ejes. Por supuesto que no nos interesa el tema de la migración en sí mismo, lo que a mí me interesa más en este caso es cómo una aproximación teórico-analítica resumida, condensada, sintetizada en un diagrama nos puede ayudar a pensar una investigación. Porque claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué le da tanto énfasis al diagrama? Después del trago de agua se los cuento. Por una razón muy sencilla. Porque fíjense ustedes que aquí está englobada la pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Cómo se construyen los relatos sobre la inmigración en la sociedad costarricense? Y ese es el problema. Ustedes podrían estar empezando a intuir que cada uno de estos cuadrantes, las narrativas extensas, la memoria popular, el discurso de los medios y la vida cotidiana, se van a convertir en los objetivos de la investigación. Entonces vemos cómo la teoría, la aproximación teórico-analítica enriquece, configura, constituye el problema y los objetivos. Y entonces estamos logrando algo que nos propusimos y que es muy importante, que la teoría no sea una añadidura, que no sea una lista de conceptos, sino que nutra, que se integre, que se hibride en el tema de investigación que ustedes quisieran investigar. Y a eso vamos en esta que yo creo que es la última lámina o filmina de este video. Resumiendo, podríamos decir, la perspectiva analítica constituye el encuadre del cual se formula el problema, las hipótesis y los objetivos, como hemos dicho. Es decir, la aproximación teórico-analítica no es un requisito, no es algo así como un trinchante, un mueble que uno tiene que poner en la casa aunque no lo use. No, la aproximación teórico-analítica es, por decirlo así, el modo de pensar y de aproximarse a un tema. Es también, podríamos decirlo metafóricamente, un lente para mirar. Y siempre un lente, los anteojos, logrará ciertos aspectos, sino otros. Es decir, en la medida en que construimos una perspectiva analítica,
pues vamos a priorizar ciertos análisis y no otros análisis. Y eso siempre ocurre en la ciencia. Finalmente, la perspectiva teórico-analítica nos permite acotar en términos de la comprensión del fenómeno qué es lo que queremos enfatizar en nuestra investigación. Entonces, hemos pasado de un diseño que es algo así como una camisa de fuerza, particularmente el llamado marco teórico, a algo que está más tejido, ¿sí? Si se me permite la imagen, ¿verdad? Estamos, podríamos decir, cocinando, como hacemos ahí atrás, que ustedes ven que está la cocina, nuestro plato, que en este caso es un diseño de investigación. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya resultado de interés. En resumidas cuentas, ¿verdad? Hemos dicho una idea fundamental. Hemos tratado de ir del marco teórico a la aproximación teórico-analítica, y ello quiere decir que hemos dejado atrás la lista de conceptos, la explicación de una tradición teórica, y nos hemos tratado de concentrar en construir un diagrama que engarce, que relacione conceptos entre sí y de estos conceptos con el tema de investigación. De eso se trata la aproximación teórico-analítica. En la siguiente entrega de esta serie, Preparemos un diseño de investigación, nos concentraremos en la formulación del problema y de los objetivos. Esa será nuestra próxima entrega. Por lo pronto, agradecerles su interés, la posibilidad de que se suscriban al canal de YouTube, como dicen las personas llamadas en este siglo XXI youtuber. Podrán imaginarse que yo estoy lejos de ser un youtuber, de manera que estoy aprendiendo, y por sugerencia de mis hijos me dicen, tenés que decir que se suscriban y que le den like al canal de YouTube. Entonces, yo cumplo con las recomendaciones que mis maestros, que son muchachos y muchachas eh, con quien vivo, me han sugerido. Nos vemos entonces en la próxima entrega para hablar del problema y los objetivos. Muchas gracias, que estén muy bien.